Las divisiones. Hace ya muchos años el término división se emplea en las escuelas como un tema más, perteneciente al área de matemática y también durante mucho tiempo se buscó clasificar a las distintas formas de división que se pueden presentar. Así surgió la siguiente clasificación de las divisiones. División de un entero por un entero, por ejemplo, 45 dividido 5. División de un decimal por un entero, como 10 enteros, 2 décimos, dividido 4. División de dos decimales entre sí, 3 enteros, 6 décimos, dividido un entero, 8 décimos. Y división de dos enteros con cociente decimal, 19 dividido 4. Esta clasificación es tradicional y generalmente los estudiantes la comprenden como temas separados, lo que dificulta mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hoy se opta por enseñar utilizando diferentes términos, es decir, analizar partes de una misma división y cómo y por qué pueden variar el nombre de esas partes. Por ejemplo, una división de este tipo, 82 dividido 2, tiene la característica de ser división exacta, pues 82 es múltiplo de 2, y por lo tanto el cociente es exacto, entero y el resto nulo. En cambio, la siguiente división, 76 dividido 6, tendrá un cociente decimal, pues 76 no es múltiplo de 6, y consecuentemente el resto de la división no será nulo, será distinto de 0. Así tendremos diferentes cocientes, como el cociente exacto, 16 dividido 4 es igual a 4, y el cociente entero, y dentro de este encontramos cociente entero euclidiano, donde en el caso de 17 dividido 5, el cociente entero sería 3 y no 3 enteros 4 décimos. Luego tenemos el cociente euclidiano en caso de que el resto sea nulo, por ejemplo, 15 dividido 5. Y la aproximación entera por defecto del cociente de un decimal por otro. Por ejemplo, en caso de dividir estos dos decimales, 17 enteros 75 centésimos y 5 enteros 1 centésimo, el resultado es 3 enteros seguido de muchos decimales. Por ello se aproxima y decimos que el cociente es solo 3. Las dificultades a la hora de dividir se dan principalmente por la forma en que se presenta el tema a los alumnos y surgen más dificultades a la hora de resolver los ejercicios, ya sea por la cantidad de cifras que tiene el dividendo o el divisor o la cantidad de cifras que se deben tener en cuenta a la hora de resolver la operación. Y esto es porque se le da a los alumnos simplemente ejercicios para resolver y no situaciones problemáticas. Roland Charney hace referencia a la significación, es decir, que lo que se les va a enseñar, el alumno le encuentre un sentido, tenga un significado para él. Y hace referencia al campo de conocimiento como al saber que se va a enseñar y al nivel interno como a las estrategias y recursos. Ronald dice que aprender por medio de la resolución de problemas es la mejor manera de aprender. Al igual que Guy-Brusseau, hace referencia al nivel semántico como al campo del saber y al nivel lógico-matemático como al campo de la resolución de ejercicios. Y también dice que la mejor manera de aprender es resolviendo problemas. Pero no siempre se enseñó a través de la resolución de problemas. Sabemos que se presentaba un contenido, se daban ejemplos, se daban ejercicios sencillos para que resuelvan, luego ejercicios un poco más complicados, pero no existía la situación problemática. Esa era la forma tradicional de enseñar. Hoy tenemos el gran desafío de que el alumno logre comprender cómo funciona una división, cómo es una división,
cómo se relaciona con las demás operaciones matemáticas y qué propiedades tiene. Y ahí es donde el docente cumple un rol fundamental. El docente debe tener muy en claro qué es lo que tiene que enseñar y cómo va a lograr que el alumno construya ese conocimiento, a través de qué estrategias y recursos, ya sea a través de restas, a través de agrupar en formas iguales, a través de la recta numérica, ¿sí? Siempre utilizando materiales concretos para que el alumno logre realizar la relación lógica entre la situación problemática y el ejercicio que tiene que resolver. Veamos el siguiente video para poder entender un poquitito mejor. Me ha dicho la profe Doña Espanto que tenemos que hacer 5 grupos con el mismo número de monstruos para la gincana que hay después de la fiesta. Si en total somos 65 monstruos en la fiesta y tenemos que hacer 5 grupos con el mismo número de monstruos, ¿cuántos monstruos habrá en cada grupo? Aquí el alumno deberá pensar, deberá analizar para poder resolver esta situación problemática que les presentó la señorita Espanto. Y esa es la idea, que el alumno dibuje, que el alumno haga distintos gráficos, que haga distintas operaciones matemáticas para poder agrupar a estos pequeños monstruos y así resolver esta situación problemática. Ese es el gran desafío, que relacione la situación problemática con la resolución del problema, con la estrategia para resolver ese problema. Variables pertinentes. El autor Brousseau plantea la existencia de las llamadas variables pertinentes, que son caracteres cuyo valor, presencia o ausencia influyen sobre la posibilidad de reconocimiento o de resolución de una situación problemática. Estas variables son 3: los números, los tipos de magnitudes y las técnicas de cálculo. Los números forman parte de las variables más utilizadas y dentro de ellos se puede usar números naturales, decimales, racionales, así como también puede variar el tamaño de los números dentro de una situación problemática. Veamos un ejemplo. Claudia está preparando arbolitos navideños de cartulina para decorar su casa. Quiere realizar 32 arbolitos en total y sabe que en cada cartulina caben 8 arbolitos. ¿Cuántas hojas de cartulina debe comprar Claudia para hacer todos los arbolitos? Como vemos, nos encontramos frente a una situación problemática que, por lo pronto, no presenta variables, pero si quisiéramos agregarlas, podrían presentarse de la siguiente forma. ¿Y si Claudia decidiera hacer 24 arbolitos más para venderlos? ¿Cuál sería el total de cartulinas a comprar? Si analizamos el enunciado, podemos ver que se agregó un número más de arbolitos, y por lo tanto también será diferente el número de cartulinas. Otra variable es la palabra total, pues si no estuviera, se podría responder solamente a la cantidad extra de cartulinas a comprar, pero al tener que calcular el total de cartulinas, se debe proceder de otra manera. Con respecto a los tipos de magnitudes, podemos encontrar situaciones problemáticas con longitudes, peso, hora, y que a la vez varíen también los valores de los números a utilizar. Por ejemplo, de una varilla de 47 centímetros, ¿cuántos pedazos de 6 centímetros se puede cortar? Si lo resolvemos, vamos a encontrar que se puede cortar 7 pedazos de 6 centímetros y sobrará uno de 5 centímetros. Pero si cambiamos un poco la pregunta y decimos que de otra varilla de igual tamaño se quiere cortar 6 pedazos de la misma longitud, el resultado será diferente, a pesar de tener los mismos valores, ya que ahora cada pedazo podrá medir más que 6 centímetros. O podemos variar la magnitud y decirlo de la siguiente manera. Si se reparten 47 litros de vino en garrafas de 6 litros
y queremos saber cuántas garrafas serán necesarias, concluiremos que serán 8 garrafas en total, puesto que 7 no alcanzarían. Entonces, con estos ejemplos podemos notar que no siempre es necesario variar solo el valor de los números, sino que también podemos utilizar los mismos números y variar magnitudes para hacer de una misma situación problemática diferentes problemas a resolver. Por último, tenemos las técnicas de cálculo, que constituyen la tercera variable según Brousseau. Estas técnicas de cálculo hacen referencia a los distintos caminos que se pueden seguir para resolver una situación problemática, como diferentes formas de repartir, sumar, realizar aproximaciones, sustraer repetidas veces, realizar gráficos, entre otras. Veamos un ejemplo. Llegó el día del amigo y Alberto compró 7 bombones y 9 chupetines para repartirlos entre 3 amigos. Ayudemos a Alberto a repartir sus regalos. Si el problema no condiciona una forma específica de resolución, los resultados serán diversos. Pero si se agrega la variable de que se reparta en partes iguales, la técnica de cálculo será diferente. Algunos pueden resolver el problema realizando una división, otros una sustracción, con adición, con gráficos, entre otras. Para concluir, un mismo problema matemático se puede modificar las veces que se quiera o que sean necesarias para que se adapte lo mejor posible a lo que los estudiantes necesitan trabajar y comprender. Las variables sirven para reforzar lo que se trabaja, para dejar de lado las formas mecánicas de resolución y para abrir abanicos de posibilidades donde los niños deban razonar para poder resolver todo problema que se les plantee. No te asustes, esto no es tan complicado. Ya vas a ver que llegas al resultado. No saber dividir es el pasado. Vení, vamos, juntos a intentarlo. Dividir es repartir algo, pero siempre en partes iguales. Primero, aprendamos bien sus partes y luego ya verás cómo te sale. Dividiendo es lo que vas a repartir. Divisor en cuántas partes. El cociente es lo que toca a cada parte y el resto es todo aquello que nos sobre. Dividiendo es lo que vas a repartir. Divisor en cuántas partes. El cociente es lo que toca a cada parte y el resto es todo aquello que nos sobre. Ahora te voy a dar un consejo. No pienses solo en los números. Imagina lo que estás repartiendo y fíjate si tu resultado es algo lógico. Ahora te voy a dar un consejo. No pienses solo en los números. Imagina lo que estás repartiendo y fíjate si tu resultado es algo lógico. Dividiendo lo que vas a repartir. Divisor en cuántas partes. El cociente es lo que toca a cada parte y el resto es todo aquello que nos sobre. Dividiendo lo que vas a repartir. Divisor en cuántas partes. El cociente es lo que toca a cada parte y el resto es todo aquello que nos sobra.